Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María, y los invito al nuevo programa de Hablemos de Salud, ¿no es cierto? Ya llevamos un tiempo bastante movidito, ya aprendimos muchas cosas, ya se dijo y se desdijo otras tantas. Como siempre con mis amigos, los barbijos. Yo uso 2 barbijos. Me asfixio, no aguanto. Peor es el COVID. Bien. Hoy un programa de lujo entre amigos realmente. Estamos con la doctora María Teresa Rosanova, que es jefa de clínica médica del Servicio de Control Epidemiológico e Infectológico del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. El tema lo pidieron muchas mamás y papás y abuelitas. COVID en niños y también en adolescentes. Se dijeron cada barbaridades. La verdad la tiene Rosanova. También nos visita hoy el doctor Darío Jacobino, que es otoneurólogo. Sí, otoneurólogo. También después les voy a preguntar qué es la otoneurología, ¿no es cierto? No muchos la conocen. Con él vamos a hablar acerca de problemas de equilibrio, caída. Algunas veces decimos, pero qué torpe estoy, ¿qué me pasa? Hay algo. Si nos damos cuenta, existe. Y también estamos con Laura Raiti, especialista en reumatología y clínica médica. Es integrante del grupo de estudio del síndrome de Sjögren y estudiante de periodista de la SAPEN, donde me recibí, pero cuando era carrera. Ahora lo han hecho curso. Bien, excelente para recomendar. De primera línea los profesionales que realmente dan la materia. Y hoy en día con el Zoom es muy importante hacerla. Bien, y le mando un beso grande a nuestro padrino, que es el presidente precisamente de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar, el doctor Bruno, que hace 28 años creó la carrera. Bien, dicho todo esto, un beso grande a todos aquellos que nos siguen, que nos quieren y juntos aprendemos. Estamos ya con María Teresa Rosanova. Muy buenos días. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, realmente muy bien, contenta de no tener COVID. Mira que rapidito te lo digo. Y sí, está contento. Bien. Contanos qué pasa, por qué periodo estamos pasando con niños y adolescentes. Bueno, en este momento en realidad están bajando los casos, tanto en los adultos como en los niños. Sin embargo, si uno ve lo que está pasando en el hemisferio norte con la variante Delta y también en Gran Bretaña, se ve que como son el grupo que aún no está vacunado, son los que empezaron a tener aumento de los casos. Igualmente, en el total, siempre los niños tienen menor incidencia de esta enfermedad y por otro lado, menores complicaciones, siempre y cuando el chico en general sea un huésped normal. Así que en realidad, comparado con la población adulta, los niños tienen menor incidencia, pero tienen la misma posibilidad de enfermarse y de tener complicaciones que el adulto, pero realmente lo que uno ve en las estadísticas es que es muy baja la posibilidad de complicaciones en los chicos. Rosanova, vos sabés que yo soy presidente de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar, que el día 17 de septiembre es el Día Mundial. Y estoy en relación directa con muchas asociaciones y donde los niños tienen diferentes patologías. Algunas madres y algunos médicos preguntan, por ejemplo, un niño con FMF o un niño con un FAPA o con otra enfermedad,
¿Debe ser vacunado? Mira, en este momento se pusieron prioridades para la vacunación. Las principales son fundamentalmente en las que se vio que los chicos tenían mayores riesgos de ingresar a terapia intensiva o tener cuadros críticos. Fundamentalmente son los chicos con diabetes, con hipertensión, con obesidad mórbida, es decir, cuando son obesos graves, los pacientes que tienen problemas neurológicos, aquellos que tienen problemas cardiológicos crónicos o insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o trastornos pulmonares graves como puede ser la enfermedad fibroquística, aquellos que tienen enfermedades renales, los trasplantados o que están en lista de espera para ser trasplantados, los oncológicos, los que reciben terapia inmunosupresora, es decir, que es un amplio abanico. Y siempre lo que tienen que hacer estos adolescentes, mejor dicho sus papás, es consultar al médico para ver si el chico, por la medicación que recibe o por las características clínicas que tiene, requiere o está dentro del grupo priorizado en este momento para la vacunación. Por ahora se está vacunando a los chicos entre 12 a 17 años que tengan estas comorbilidades. El síndrome FAPA en realidad es que tiene el paciente faringitis y fiebre en forma periódica, no está ligado a una inmunosupresión, por lo cual no está dentro del grupo al cual uno le daría prioridad para la vacuna. Si bien lo que se está tratando es primero de vacunar a estos grupos priorizados y más adelante hacerlo a todos los chicos, independientemente de si tienen una condición que los prioriza para la vacunación o no. Esto es porque, yo te dije al principio, que fundamentalmente uno ve las complicaciones del COVID en los chicos que tienen patologías de base. Pero hay chicos sanos que desarrollan lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que tiene muchas complicaciones y que generalmente se ve en los chicos sanos, por lo que en realidad la estrategia de la vacunación seguramente luego va a ser mucho más abarcativa. Y por otro lado, como tenemos que aprender de lo que pasa en otros países, ahora, como te decía, se está desplazando a la población pediátrica la incidencia de mayores de casos por esta variante Delta. Entonces es muy probable que para evitar ese nicho que no tiene vacuna y a la cual entonces el virus puede estar favorecido porque ese grupo etario no se encuentra vacunado, entonces para evitar esto y hacer la famosa inmunidad de rebaño, seguramente prontamente se va a vacunar a los chicos aún sin comorbilidades. Y Rosanova, otra de las preguntas que me han hecho es, la misma vacuna que se le da a un adulto mayor, ¿se le da también al niño? En este momento, en realidad, a nivel mundial, solamente están aprobadas 2 vacunas en pediatría, en la cual se demostró su eficacia y seguridad, que son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Nosotros en este momento en el país se está vacunando a esta población con la vacuna Moderna y sé que se están haciendo negociaciones para poder lograr tener más dosis con la vacuna de Pfizer. Pero no hay por el momento ninguna recomendación con otras vacunas, si bien en China empezaron a vacunar con las vacunas inactivadas, es decir, que el virus se encuentra muerto, por lo cual no se puede producir la enfermedad, como son la vacuna de Sinopharm y Sinovac, y ahí han empezado a hacer trabajos y vacunado a los chicos más chicos a partir de los 3 años, si bien por ahora no hay, digamos, los resultados que nos permitan extrapolar los resultados de China a nuestro país. Pero sí, se da la misma vacuna, pero no cualquiera. Por el momento solo estaría recomendada la de Pfizer y la de Moderna, y en nuestro país entonces la de Moderna, por el momento. Si bien después pueden salir otros estudios, por ahora es solo la de Moderna. Bien. Por ejemplo, estuviste hablando de que se está estudiando para la vacunación a partir de los 3 años, como se está haciendo en China, pero eso todavía está en estudio. ¿Es necesario la vacunación en chicos tan pequeños? Por ejemplo, en Argentina. Mira, por lo que te estaba
Claro, por lo que te estaba explicando antes. Yo creo que primero hay que priorizar a los grupos de mayor riesgo. Totalmente. Es decir, primero vacunar a todos los que tengan comorbilidades, a la gente mayor, a la gente fuera de la población de niños y adolescentes que tengan también patologías de base. Pero si uno quiere lograr la inmunidad de rebaño, vamos a tener que vacunar a toda la población. Y eso, bueno, habrá que verlo porque, como te decía, los chicos sanos, los chicos aún sanos, pueden desarrollar formas graves de COVID, como es el síndrome inflamatorio multisistémico. Y por otro lado, si vos querés que realmente se logre que no se expanda el virus, tenemos que tener vacunada a la mayor cantidad de la población, por no decir a la totalidad. Y de esa forma no va a haber ningún nicho al cual uno pueda, porque ojo, que estar vacunado no quiere decir que no me pueda enfermar y que no pueda contagiar a otros. O sea, que cuanto más población esté vacunada, menor incidencia de COVID va a haber y menor posibilidades de enfermar vamos a tener. Igualmente, hay que recalcar que la vacunación no es un pasaporte a sacarme el barbijo, no es un pasaporte a olvidarme de la distancia social, de ventilar los ambientes y de lavarme las manos frecuentemente. La vacunación demostró ser protectiva para las formas graves y la mortalidad y los ingresos a la terapia intensiva, pero puedo enfermarme y puedo contagiar. Y tal vez a mí, yo no me pasa nada, pero puedo contagiar a alguna persona que sea susceptible, que sea grande, que tenga algún problema de salud y que esa persona pueda tener complicaciones. Por lo cual, la estrategia creo que va a ser en un tiempo más corto o más largo que toda la población se encuentre vacunada. Se está hablando de una tercera dosis, ¿qué te parece? Mira, yo creo que primero tenemos que completar todas las segundas dosis y bueno, sí, en Estados Unidos están diciendo que con la tercera dosis, dada aproximadamente 8 a 9 meses de la última, aumentaría mucho el nivel de anticuerpos. Creo que nosotros todavía nos falta un largo camino, que es completar las 2 dosis y después evaluar si realmente se requiere o no estas terceras dosis. Que, bueno, nosotros estamos aprendiendo continuamente y lo que tenemos es la ventaja de que lo que pasa en el hemisferio norte después nos pasa a nosotros. Entonces tenemos que tal vez analizar esta posibilidad, pero creo que por ahora nos falta un largo camino, que es que el mayor porcentaje de nuestra población tenga las 2 dosis. Sí, María. Aquellos que tienen... sí, María Teresa, realmente somos unos privilegiados porque estuvimos recogiendo y estamos recogiendo, ¿no es cierto?, la experiencia del resto de los países. La gran lástima es que, crítica constructiva, porque ya fue, nos acordamos un poquito antes, de no esperar. Yo tengo amigas que hace 3 meses y medio se dieron la Sputnik y realmente todavía no recibieron, creo que la Moderna, ¿no es cierto? Eso también es lo preocupante. ¿Tienen mayor posibilidad del contagio o no? Al estar casi entrando al 4.º mes. No, mira, la vacuna, digamos, cuando después vos te das la dosis de refuerzo, el nivel de anticuerpos también se incrementa. Es decir, por supuesto, con una dosis, con esta variante Delta, estarías mucho menos protegido. Por eso estoy diciendo que antes de la tercera dosis tenemos que tratar de que la mayoría de la población tenga las 2 dosis. En este momento, dado la falta del componente 2 de Sputnik, se está evaluando entonces completar, mejor dicho, no se está evaluando, ya se está vacunando con Moderna y con la de AstraZeneca, que esto ha demostrado que aumenta el nivel de anticuerpos, incluso aún superior a lo que sería dar 2 dosis de la misma vacuna, que son lo que se llaman esquemas heterólogos, es decir, que no recibís las 2 vacunas de la misma marca, sino una de una marca y otra de otra. Y parecería ser que eso aumentaría el nivel de anticuerpos. Que tengas una sola dosis de vacuna hace que estés menos protegida y que por lo tanto es importante que prontamente se logre la segunda dosis, sobre todo si queremos evitar la circulación comunitaria de la variante Delta, que se demostró que con 2 dosis, si bien baja un poco el nivel de protección, porque no olvidemos que la variante Delta tiene una carga viral
que es de 100 a 1000 veces superior que la variante original. Antes hablábamos de un numerito que se llama Rho, que es una persona infectada a cuántos puede contagiar. Con la variante original, una persona infectada contagiaba 2, 3 personas. Con esta variante Delta puede llegar a contagiar entre 6 y 8 personas. Contagia tanto como la varicela, que la varicela tiene un riesgo de contagio de más del 80%, por lo que es muy importante las 2 dosis de vacunas en la mayor cantidad de la población posible, sobre todo aquellos que están en riesgo, ¿sí? Si bien la variante Delta es más contagiosa, no parecería ser mucho más grave o mortal, pero depende siempre del huésped a la cual la variante Delta entre. Digamos, si es un paciente inmunocomprometido, puede tener más complicaciones que si es una variante Delta en un huésped normal. Yo recuerdo, y capaz vos también, muchos años que nos conocemos, 20 y pico de años atrás, empezaron los antivacunas, ¿no? De la vacuna que estaba en cartilla y, por ejemplo, había un grupo importante de gente que había venido de países limítrofes y que no querían vacunar a sus niños. Supongo que esa gente también sigue existiendo. ¿Y qué pasa con los antivacunas y más con los niños? Bueno, en realidad, si bien el grupo antivacunas existe y es un movimiento muy bien organizado en otros países, en nuestro país, si bien existe, no tiene un peso tan importante, gracias a Dios, como en otros países. Pero realmente, como pediatra, como infectóloga, por supuesto, estoy totalmente en contra de los grupos antivacunas que surgieron a partir de un inescrupuloso médico que dijo que la vacuna del sarampión estaba ligada al autismo, por ejemplo. Y después reconoció que era mentira lo que había hecho, por supuesto perdió su título, etcétera, etcétera, pero el daño ya estaba hecho. Y a partir de allí, el grupo antivacunas adjudica a las vacunas peligros que lamentablemente son totalmente, mejor dicho, son totalmente inexistentes y que lamentablemente hacen que la gente deje de vacunar. Cuando uno compara los riesgos de los potenciales efectos adversos que puede tener una vacuna frente a los beneficios, realmente siempre la vacuna sale favorecida. Como ejemplo práctico, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, la primer causa de trasplante hepático hace un tiempo atrás era el virus de la hepatitis A. Cuando se introduce en el calendario de vacunas en forma gratuita y obligatoria una única dosis de vacuna de hepatitis A, las causas de trasplante hepático por hepatitis A desaparecieron. Otro ejemplo es, por ejemplo, la meningitis por neumococo, por Haemophilus influenzae, que cuando se introduce en el calendario de vacunas en forma obligatoria y en forma gratuita, prácticamente disminuyeron en forma significativa. Por lo que realmente hablar en contra de las vacunas es muy inescrupuloso y perjudicial para la población y sobre todo la población pediátrica, porque las vacunas junto con el agua potable han reducido la mortalidad en forma significativa, por lo cual soy una ardiente defensora de la vacunación y una ardiente, digamos, estoy en contra totalmente de los grupos los cuales critican a las vacunas y les adjudican efectos adversos que realmente no tienen, o si los tienen no son tan graves como lo puede ser la enfermedad. Sí, si supieran el daño tan grande que causan, ¿no es cierto? Porque causan zozobra en la población más vulnerable, que son los niños. Otra de las cosas que yo recuerdo, yo aprendí tanto, digo que mi posgrado lo hice los 10 años de Garrahan, que lo amo realmente, y donde me quedaron amigas como vos. Yo no sé si recordás el grupo que cada 2 por 3 teníamos en el hospital que no querían la transfusión. O sea, preferían que el niño se muriese antes de ser transfundido. Claro, son grupos en los cuales muchas veces se necesitan instancias judiciales para que puedan ser transfundidos. Es decir, esa es otra situación
que realmente expone a formas graves o complicaciones graves en forma totalmente innecesaria. Así que bueno, realmente hay que trabajar mucho, sobre todo en los grupos antivacunas, para evitar que esto suceda. El mismo, por ejemplo, ahora con las vacunas de Pfizer y Moderna frente al COVID, hay casos reportados de miocarditis, por ejemplo, es decir, dolor en el pecho, inflamación del corazón, y entonces muchos grupos antivacunas salieron a denostar también entonces la vacuna en los adolescentes por estos posibles efectos adversos. Pero cuando uno compara las miocarditis potencialmente producidas por la vacuna anti-COVID frente a la miocarditis y el daño grave cardíaco que puede dar el COVID, realmente la vacuna siempre es mucho mejor que la enfermedad, en todos los casos, no solo con el COVID. Está más que comprobado, y más en adultos, que realmente no hubieron casos graves, más que un pequeño dolor de brazo, que yo no lo tuve, o un poquito de temperatura. Es como cualquier otra vacuna, ¿no es cierto? Y es también en qué condiciones se encuentra el organismo. Por eso los niños tan vulnerables tiene que la familia consultar con el médico tratante. Por ahí yo veo así en los grandes grupos que existen por todos lados, que cada uno da su opinión y toman la opinión como algo valedero, cuando la única y la última palabra, y la primera, la tiene el médico. Seguramente, y aparte, bueno, hay tanta desinformación, justamente con el COVID surgió la palabra infodemia, que quiere decir información mala y que se transforma en una epidemia. Y entonces, muchas veces, a través de los medios periodísticos y lo demás, se hace mala información de los efectos adversos de las vacunas, de las complicaciones del virus, etcétera, etcétera, que llevan a la gente a tomar entonces decisiones que no son convenientes para su salud ni la de sus hijos. Así que bueno, es muy importante que cuando tienen dudas no consulten al señor Google, sino que consulten a su médico de cabecera, porque ellos son los que les van a informar realmente qué es lo mejor para su hijo de acuerdo a la patología que ese chico tenga, ¿no es cierto? Así que es muy importante eso. Es solo realmente lo único que siembran es la incertidumbre familiar, y que desfavorece no solo al niño, sino que también a la familia. Yo he leído anoche, creo, no recuerdo el país, y mejor no recordarlo, en el cual hablaba en forma como satánica con el cuidado que había que tener con los niños y adolescentes de 3 a 12 años, porque son los que no van a estar vacunados y son los que van a transmitir la enfermedad. No entendí este concepto. ¿Qué decías, Ana? Sí, decía que tenemos que tener cuidado con los chicos de 3 años en adelante, porque al no ser vacunados son los que van a transmitir la enfermedad. O sea que un horror como está armada la nota. Eso es lo que yo te decía, para lograr, digamos, la inmunidad de rebaño se va a necesitar que los chicos también estén vacunados, pero ojo, que ya cuando comenzó la pandemia se hablaba de que los chicos eran los grandes transmisores de la enfermedad. Exacto. Y sin embargo, cuando uno analiza de dónde se contagiaban los chicos, un alto porcentaje, en China era del 50%, y en algunos estudios es del 80-90%, se contagiaban de un adulto. Es decir, que es muy importante que no son los grandes transmisores, pero ojo con esto de la cepa delta, que como ellos son los que no van a estar vacunados, es importante por eso tenerlos vacunados. Bien, me quedaría horas charlando con vos, realmente más no te puedo exprimir. No creo que haya quedado duda alguna. Hacia el final del programa vas al redondeo, ¿te parece? Dale, muchas gracias, Ana María, un gusto verte. Igualmente, madrecita, ojalá pronto podamos vernos acá. Ojalá. Bien, vamos al corte, por favor.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones, pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones. Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Cristian Gribaudo, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Informate en ecomedios.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Sareri, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de la Asociación Sin Fines de Lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Sabés que esta es una enfermedad que es hereditaria, poco frecuente y de muy difícil diagnóstico. Si vos querés recibir más información y saber de qué se trata, podés entrar a nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, Pacientes y Familias. Te esperamos. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con nuestro programa. Ya estamos, y ya lo presenté, al doctor Darío Jacobino, Darío, que es otoneurólogo, y bueno, va a hablar de problemas de equilibrio, ¿no? Caídas, ¿es así? Muy buenos días, Jacobino. Hola María, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. te va? Gracias por la invitación. Al contrario. Contanos primero, ¿qué función cumple o qué especialidad es la otoneurología? Bueno, mira, la otoneurología es una especialidad llamada de frontera, ¿no? O una especialidad, una subespecialidad de frontera o limítrofe, porque se encuentra entre dos grandes especialidades que son la neurología y la otorrinolaringología, ¿sí? Entonces, básicamente es una especialidad que se encarga del estudio de los órganos del equilibrio, ¿sí? Involucrados en el oído interno, las conexiones, los nervios que participan en la estabilidad de un ser humano, y indirectamente también estudia partes relacionadas a la audición, pero no del aparato auditivo en sí, sino del nervio y de las conexiones de la audición dentro del cerebro, ¿sí? Es decir, que básicamente es una especialidad, subespecialidad relativamente pequeña, que flota entre dos grandes especialidades como la neurología y la otorrinolaringología. Uh-huh.
Bien, está todo nuestro organismo maravillosamente conectado, ¿no es cierto? No es ningún rompecabezas. Bueno, hay personas, generalmente pasados los 60 años, que empiezan con problemas de equilibrio, entonces el médico le dice, bueno, sí, por la edad, y bueno, podría ser las cervicales, y se empieza a tropezar, entonces dice, y porque anda en chinelas, entonces póngase un buen calzado, y ya la persona se empieza a preocupar, ¿no es cierto? Contanos acerca de estas pequeñas cosas que te enumeré. Bueno, vos dijiste muy bien, ¿no? Ilustraste una persona mayor de 65 años, un adulto mayor, que empieza a tener trastornos de la estabilidad, tiene limitación o dificultad para mantenerse de pie o deambular en forma segura, ¿no? Y finalmente, si el problema se hace más severo, el paciente o la persona se cae, ¿no? La caída es la etapa final de un proceso muchas veces. Y antes de ese proceso de la caída per se, está un problema de estabilidad, un problema de equilibrio, ¿sí? Y es importante reconocer que caerse, cuando uno quitemos obviamente las caídas accidentales, que son producto de un tropiezo, pasa en cualquier edad, una actividad deportiva, un accidente doméstico. Cuando uno quita esas caídas que son esporádicas, con un motivo específico, como puede ser un resbalón o una cosa así, que esas son caídas esporádicas, no tienen implicancias específicamente por enfermedad. Cuando nos concentramos en las caídas que se dan específicamente por un problema de equilibrio, tenemos que considerar que el equilibrio en el humano, en realidad el humano tiene el modelo del péndulo invertido, es decir, está apoyado sobre sus pies, es decir que naturalmente es inestable y requiere, para mantener su estabilidad, una serie de mecanismos que están permanentemente activos, ¿sí? Para que nosotros mantengamos una estabilidad, poder caminar, mantenernos de pie, deambular en forma segura, requerimos muchos sistemas que están trabajando simultáneamente. Todos esos sistemas ocupan muchas áreas del cerebro, ¿sí? Igual que el pensamiento, igual que la memoria. Ocupan muchas áreas de nuestro cerebro. Y todos esos sistemas están conectados como si fuese una red, ¿no? Y esa red se forma durante la infancia, durante nuestra actividad de desarrollo motor. Aprendemos a caminar y a mantenernos de pie gracias a una serie de conexiones nuevas que no teníamos en nuestro cerebro y armamos un sistema, una serie de estructuras que están conectadas en serie. Por lo cual, cuando una persona tiene problemas de equilibrio, hay que analizar toda esa red, desde que ingresa la información hasta que se procesa, hasta que se hace el programa motor para caminar o deambular, hasta la salida, lo que llamamos el output, hacia los músculos. Es decir, como a simple vista, como es una gran red que involucra funciones sensoriales como nuestra visión, nuestro oído, como yo les comenté, el oído de la parte del equilibrio, nuestra percepción, es un gran flujo de información a nuestro cerebro, es razonable que el desequilibrio sea producto de varias anormalidades. Cualquier anormalidad dentro de ese circuito produce desequilibrio, ¿sí? Y si ese desequilibrio se va haciendo progresivo hasta un determinado umbral, que se llama, empiezan las caídas. No una caída accidental, sino una secuencia de múltiples caídas, indicando que ese paciente sufre un trastorno del equilibrio, ¿sí? Entonces, esas enfermedades que producen problemas de equilibrio son más prevalentes en el adulto mayor. Por lo cual, la ecuación es que el adulto mayor tiene más riesgo de desequilibrio y tiene más riesgo de caídas. También tenemos que agregar, pienso yo, te pregunto a vos, que alrededor de los 60, 65, algunas personas ya tienen deteriorado la cabeza de fémur. Entonces, quizá eso también ayuda a perder la estabilidad. Sí, en realidad hay una serie de inestabilidad que nosotros llamamos mecánicas. A ver. ¿No?
problemas mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, una laxitud en un tobillo, una prótesis de cadera inestable, que son, o debilidad muscular, o atrofia muscular por desuso, que son defectos básicamente del soporte, ¿no? Son defectos obviamente, yo para mantenerme de pie necesito músculos poderosos, necesito articulaciones sólidas, necesito tendones sólidos. Si yo tengo un defecto en la estructura motor, en el sostén, en el esqueleto, obviamente que voy a tener mayor problemas de estabilidad, ¿sí? Pero en general, cuando uno analiza las causas, causa por causa, y pone primera, segunda, tercera en la lista, los problemas traumatológicos ocupan el cuarto o quinto lugar. Hay múltiples otras causas de desequilibrio que causan desequilibrio y caídas, dentro de los cuales está, por ejemplo, el uso de psicofármacos o el uso de medicación sedante, ¿sí? Que produce per se disminución de los reflejos, porque enlentece nuestro cerebro y nuestros reflejos de corrección del equilibrio toman más tiempo para hacerse. Y tiempo en el equilibrio es caída, ¿sí? Cuanto más tardo en responder a una perturbación de mi estabilidad, más lejos me voy de la línea media, más lejos me voy del centro, y más difícil me hace volver. Necesito más fuerza para volver al centro. Si yo perturbo mi equilibrio por alguna causa, medicación, enfermedades subyacentes, problemas del oído, y además no tengo fuerza muscular para volver, obviamente me voy a caer. Pero el defecto original no fue en la articulación, sino el defecto original fue en nuestra estabilidad central, digamos, nuestro cerebro para procesar la información. Y Jacobino, perfecto. Jacobino, por ejemplo, para llegar a un diagnóstico, ¿es difícil? No, en realidad no es muy difícil en términos de... Obvio, en medicina nosotros le respetamos muchísimo la historia clínica, obviamente, los que nos cuentan los pacientes, su historia médica, sus antecedentes farmacológicos, sus antecedentes médicos, el patrón de caídas que se produce, si se produce solamente cuando se incorpora de la silla o se produce cuando deambula, las comorbilidades, o sea, las enfermedades asociadas, si la persona ve bien, si tiene buena sensibilidad en las piernas, todo eso cuando uno analiza precisamente la historia clínica, el 80% del diagnóstico está resuelto. Y por ejemplo, un problema en el oído medio, ¿puede causar estos trastornos? Sí, más que el oído medio, el oído interno, ¿no? Interno. El sensor. Exacto. El oído medio es más de la audición. La parte interna, que hay sí. En nuestro oído interno hay un sensor de movimiento, como si fuese un giróscopo, ¿no? Y cuando nos movemos, el cerebro entiende cómo me estoy moviendo y le manda esa información al cerebro, y el cerebro hace las correcciones necesarias, ¿sí? Como si fuese un piloto automático de un avión. Un daño en el laberinto, obviamente, un daño o en el nervio, o en las conexiones, o en el mismo oído interno, va a hacer que yo esté con la desviación hacia el lado enfermo. Por ejemplo, es como manejar un auto con una rueda desinflada, ¿no? Tengo que estar corrigiendo permanentemente. Si yo suelto el volante, me voy a ir hacia un costado. Si no lo corrijo, el auto se desvía. Entonces, si yo voy manejando y yo por alguna causa tomo algún sedante o algo, o me distraigo, o pienso en otras cosas, o cierro los ojos, cuando deje de guiarme por la visión me voy a desviar, ¿sí? Y si yo no corrijo a tiempo, voy a caer, voy a pisar la banquina del auto y el auto se va a desviar de la ruta. Eso es básicamente lo que pasa. El oído interno produce los elementos necesarios para la navegación, pero básicamente sobre sensores de posición y de velocidad. Me dice a qué velocidad voy, hacia dónde giré, si estoy parado, si estoy sentado, si estoy acostado. Todo se hace a través de pequeños sensores que tenemos en el oído interno. Dañarlos me genera una disminución en la cantidad de información, y encima peor, porque es asimétrica esa información. Entonces yo voy a tener tendencia a caerme. Mi riesgo de caída se va a disparar, ¿sí? Exacto. Y Jacobino, esto debe causar en la persona que lo sufre un grave problema de sociabilidad, ¿no es cierto? De salir, de hacer una compra, y si me caigo en la calle, y aparte todo el núcleo familiar, no podés salir vos. Exactamente. Ahí se produce un fenómeno que es muy particular, que es un círculo vicioso, que es la caída, la primera caída de su vida sin causa aparente, ¿no? Una caída por desequilibrio, es una bisagra en su vida. El paciente ya percibe inconscientemente
que su vida está en algún lado con riesgo, porque sabe que las caídas tienen consecuencias, que cada caída, sobre todo en un adulto mayor, tiene consecuencias. En Estados Unidos el 6% de los adultos mayores de 65 años, el 6% de las internaciones en un hospital en mayores de 65 años son por accidentes, por caídas y por las consecuencias de la caída, ¿sí? Entonces saben que, y de ese grupo tan grande, en Estados Unidos 32.000 personas fallecen mayores de 65 años por las caídas y como consecuencia de las caídas. Entonces la persona percibe que una caída tiene consecuencias, ha leído, ha visto a sus familiares, ha visto a los vecinos, la cadera, el golpe en la cabeza, la clavícula, la muñeca. Entonces percibe que una nueva caída puede ser una lotería, me puede ir bien o me puede ir mal. ¿Qué hace él? Todos hacemos eso es una cosa natural. Me retraigo y me alejo del riesgo que sufrí. O sea, que yo me quedo en mi casa, me quedo más tranquilo, miro televisión, llamo al delivery para hacer las compras, todas esas cosas, y vivo solo, trato de retraerme físicamente, me alejo, un pequeño aislamiento. ¿Qué produce eso en una persona mayor? Pérdida de estímulo visual, pérdida de estímulo sensorial, pérdida de masa muscular, pérdida del entrenamiento, el feedback que nosotros hacemos permanentemente para entrenar nuestro equilibrio. Entonces se va retrayendo, se va aislando, entra en depresión, entra en aislamiento social, se deteriora físicamente, y cuando una vez lo llama por teléfono la persona, el vecino, porque tocó la puerta, se levantó y se volvió a caer, pero ya estaba totalmente desadaptado físicamente. Se volvió a caer ya producto de su desequilibrio subyacente previo, más el defecto que le generó el aislamiento físico y sensorial. Realmente un problema bastante importante, ¿no es cierto? Hacia el final del programa yo quiero que, por favor, como broche de oro, dejes un consejo, porque sé que hay muchas personas que lo padecen, y más en esta época de encierro. ¿Te parece, Jacobino? Bueno, con gusto. Bien, y ya le doy los muy buenos días a la doctora Laura Raiti. ¿Cómo estás, Raiti? ¿Qué tal, Ana María? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto. Ya te presenté y bueno, me gustaría a ver si podemos hablar acerca de la empatía en ese binomio, ¿no? Que es el médico-paciente. Exactamente, nos vamos a salir un poquito de todo lo que es científico para hablar algo que nos afecta como sociedad y en el binomio médico-paciente, como bien dijiste. Por empezar, vamos a recordar de qué se trata la empatía, ¿verdad? Es la capacidad de comprender los sentimientos de otra persona ante diferentes tipos de experiencias. Por ende, es muy importante para poder tener un equilibrio con nuestros pares. Y el médico, por definición, debe tener empatía para con el paciente. Caso contrario, es muy poco probable que se pueda llevar a un buen puerto. Si yo, por ejemplo, como reumatóloga no puedo ponerme en los zapatos de mi paciente cuando me consulta por un dolor, bueno, la cosa empieza mal, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, lo que me pregunto y nos preguntamos los médicos es qué pasa con la empatía del paciente para con nosotros. Estamos en momentos difíciles ahora. Entonces, bueno, esta pregunta la quiero dejar a un costado y comentarles una encuesta que encontré y que me pareció que tiene datos que son interesantes y preocupantes a su vez. Es una encuesta que fue realizada en la Argentina a casi 900 médicos de unas 40 especialidades. Fue realizada desde diciembre del año pasado hasta marzo de este año, publicada en Medscape en junio de este año. Y bueno, los colegas manifestaron en un 90% que su remuneración es insuficiente, o sea, el 90% de los encuestados. El 70% perdió ingresos respecto del año anterior. En promedio, los médicos trabajan casi 60 horas semanales y esto ocurre ya desde antes de la pandemia. Casi la mitad no goza de vacaciones pagas. Pese a todas estas dificultades, el 80% de los profesionales declaró sentirse satisfecho
o muy satisfecho con su propio desempeño laboral. Más del 40% está considerando irse a ejercer a otro país. Y esto, que es muy preocupante, solo el 16% manifestó que el aspecto más gratificante de su trabajo es el agradecimiento y relación de sus pacientes. O sea, en resumen, casi todos los médicos especialistas trabajan muchas horas, cobran poco, se consideran buenos en lo que hacen. La mayoría no destacan la relación con sus pacientes como lo más gratificante y casi la mitad piensan ejercer fuera del país. O sea, son resultados que realmente cuando uno los analiza y los mira, se pone piel de gallina, ¿no? Es como y te pregunto algo, real. te pregunto, Raiti, ¿esto es por la pandemia o ya veníamos así? No, ya veníamos así. Los profesionales de la salud en general, no solamente médicos, yo hablo de médicos porque soy médica, pero hay que considerar que acá hay muchísimas otras personas como enfermeros, técnicos, personal de limpieza, administrativos. Pasa que en pandemia todo se exacerbó porque se multiplicaron los esfuerzos, pasamos a ser héroes, nos aplaudían y bueno, el tiempo fue disipando toda esa energía a favor del personal de salud y ahora ya nadie dice nada. Pero veníamos bastante golpeados desde hace mucho tiempo. Claro, porque yo pensaba, yo he salido a aplaudir a los profesionales de la salud, no los culpo, es lo que voy a decir. Hasta el momento en que dijeron no queremos aplausos, y eso era muy claro, que lo que se necesita también era y es una gratificación monetaria, porque parece que el maestro, el médico, sería una labor solidaria y no está valorada económicamente las horas, la exposición. No, seguro, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Generalmente la sociedad, o sea, yo hablo en general, por supuesto que hay personas que comprenden perfectamente que nosotros vivimos de nuestro trabajo, que nos esforzamos día a día, que nos capacitamos para poder brindar lo mejor a nuestros pacientes, que tenemos vocación, pero no hay que confundir, vocación no es sinónimo de gratuidad. Vivimos de nuestro trabajo, pagamos nuestra formación, pagamos para ejercer, pagamos para todo. Y realmente creo que deberían modificar un poco el posicionamiento que nos dan. Yo creo que no es que somos héroes, nadie es héroe en esta historia. Somos trabajadores. Somos trabajadores. Y Raiti, por ejemplo, vamos a suponer una balanza, ¿no? En el cual estuvo trabajando durante mucho tiempo desbalanceada. Recibió un golpe grande, donde perdió totalmente el hecho de cumplir la labor, ¿no es cierto?, de la balanza. Yo no sé si me explico lo que te quiero decir, si es que se dan cuenta los profesionales ahora que están mal pagos o venían viéndolo y no fueron quizá capaces, no sé si es la palabra exacta, de plantearlo para cambiar una situación y no que el profesional de la salud diga mi única salida está en el aeroparque o en el aeropuerto, ¿no? No, yo estoy convencida que esa no es la única salida, si bien, y es muy preocupante lo que voy a decir, los jóvenes médicos ven como única salida eso y muchos lo están haciendo o se lo están, digamos, poniendo como objetivo. Yo creo que estamos a tiempo, pero sinceramente los médicos somos
un gremio, por decirlo de alguna manera, bastante especial, bastante particular, que trabajamos anestesiados. Brindamos a nuestra profesión todo, desde el día 1 en que pisamos la facultad hasta que nos morimos prácticamente, porque la verdad es que la mayoría de los médicos ejercen hasta muy grandes y no creo que sea por vocación. Yo estoy convencida que es una cuestión de necesidad económica, digo, ¿no? Porque todas las profesiones tienen vocación, no solamente la médica. Sin embargo, creo que somos de los pocos que trabajamos hasta muy, muy grandes de edad. Ahora, con todo este tema de la pandemia, hubo como una especie de despertar en donde comenzaron a movilizarse muchos médicos en el país, pero bueno, no hay mucho espacio en los medios, es algo que conocemos en nuestra interna, digamos. No se habla de eso. Hicieron la catarsis, ahora hay que ver cómo se resuelve. Exacto, hay mucho disconfort en la comunidad médica, muchísimo. Pero yo siempre digo que tenemos colocado un microchip desde que comenzamos a estudiar medicina, en donde todo es vocación de servicio, en donde el médico tiene que entregar todo por su paciente. Ya el juramento hipocrático lo dice, juramos prácticamente inmolarnos, como si fuéramos una secta. Y realmente, a ver, yo estudié medicina por vocación, amo mi profesión, me gusta trabajar, tengo una excelente relación con mis pacientes, pero por otro lado está esa tristeza de no ser valorados como realmente debería ser. Exactamente, esta conversación da para mucho más. Te voy a invitar para un próximo programa, igualmente vas a la reflexión final, pero a mí me gustaría también escuchar que hablemos, ¿no es cierto?, de qué pasa, qué siente el paciente, porque nos centramos en el médico. Así que queda pendiente una charla, ¿te parece? ¿Cómo no? Yo te agradezco mucho. Vamos al redondeo final, Rosanova. Bueno, que realmente si están las vacunas disponibles, que hagamos uso de ellas, que no perdamos la oportunidad de vacunación, pero que no solo miremos el carnet para la vacuna COVID, sino para todas las otras vacunas, que completemos todos los esquemas de vacunación, porque las vacunas salvan vidas. Excelente. Quiero felicitar a todos los demás, a los que participaron conmigo en este programa, porque la verdad que me encantaron las dos exposiciones, fueron muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes, son así mis médicos, yo me los compré, son míos. Y ahí se está riendo uno de los últimos, Jacobino, contame, redondea un poco. Bueno, primero felicitarte porque estoy de acuerdo con la doctora Rosanova, que es un programa muy, muy ilustrativo para todos. Lo que quería mencionar nada más es que, punto 1, es que caerse no es normal, aún en adultos mayores de 65 años, que hay que estar muy atento porque puede ser la alarma inicial de que hay un proceso subyacente y que ese proceso puede generar más caídas y las caídas problemas. Recordemos lo que mencioné, 32.000 muertos en Estados Unidos por caídas, recordemos 50.000 millones de dólares en Estados Unidos por gasto. Bien. Y que hay especialistas para eso. Bien, nos sacan del aire. Por favor, Raiti, medio segundo y te pido 1000 disculpas. Una luz de esperanza, nada más. Una luz de esperanza, tengamos empatía entre nosotros, empatía del médico para con el paciente, y le pido al paciente que tenga empatía para con nosotros también. Juntos vamos a llegar a un buen puerto, esto no está perdido. No, ojalá que no. Bien, les agradezco muchísimo a los profesionales que hoy me acompañaron, de 10 todos. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario, si Dios quiere.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,